El maestro dijo a los fariseos: les aseguro, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta, es un ladrón, un bandido, pero el que entra por la puerta es un pastor de ovejas. Se le abre el que cuida la puerta, las ovejas reconocen su voz, él llama a cada una por su nombre y las conduce. Y cuando ha sacado todas las ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen porque no conocen la voz de los extraños. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos 1 al 10. Un buen pastor no lastima sus ovejas, no se beneficia arbitrariamente de la iglesia. Notas amables a la palabra de Dios. Lunes 9 de mayo, año 2022. Un buen pastor no lastima sus ovejas. ¿Cuál es la actitud de un buen pastor? ¿Cuál debe ser la identidad de un buen pastor? No debe ser ese tipo de pastor que bastonea las ovejas, como dice el Papa Francisco, sino un pastor que está en la línea de Dios. Ese es el tema que nos corresponde para hoy. Entrar a pensar, existen pastores que no conducen las ovejas, escandalizan las ovejas y no tienen el carisma y el talento para ser un buen pastor. De acuerdo al capítulo 10 del Evangelio según San Juan, Jesús es el buen pastor porque Él conoce las ovejas y las ovejas lo conocen a Él. Allí ya hay un primer movimiento del buen pastor que está en comunión con las ovejas. Jesús nos conoce porque Él nos ama y el buen pastor debe amar a las personas, servirle a las personas, desinteresadamente a las personas. Así que sin ese amor del que habla la Biblia en el buen pastor y máximo pastor que se llama Jesús de Nazaret, no hay conocimiento. Las ovejas conocerán nunca el verdadero camino, no entenderán cuál es la verdad y desperdiciarán sus vidas sometiéndose al pecado y a la esclavitud, dice la hermenéutica bíblica. El Papa Francisco, como de costumbre, con sus buenos apuntes profundos y muy prácticos de la vida cotidiana de la Iglesia Católica, el Papa Francisco pide a los pastores que sean muy cercanos a sus ovejas. Cuando el pastor no es cercano a la oveja, entonces el Papa Francisco dice, bastonea las ovejas, y utiliza ese tipo de palabras el Papa. Bastonea, como decir, se aprovecha de las ovejas, explota a las ovejas, no conduce correctamente a las ovejas. Hay ovejas que se retiran del redil y no vuelven por motivos del pastor en algunos casos. Entonces el Papa dice que la figura del pastor que Jesús propone es un sacerdote santo que acompaña a sus ovejas. El pastor en el día de su ordenación es ungido con el santo óleo, pero el verdadero óleo es el óleo de la cercanía y de la ternura. Nuevamente el Papa, con sus frases cortas pero muy sabias: un buen pastor tiene cercanía y tiene ternura con sus ovejas. Es muy cercano, está haciendo visitas, saluda de mano, sonríe, sabe el nombre de cantidad de ovejas. Yo recuerdo hace muchos años atrás un buen pastor aquí en la arquidiócesis de Ibagué, hace unos 25, 28 años atrás, y
trabajábamos en una parroquia rural de la montaña y me quedaba admirado porque se sabía el nombre de todas las personas de cada familia. El niño, el anciano, el joven, el señor de casa. Se sabía exactamente el nombre. Esa es la señora tal y el apellido es tal. Siempre andaba muy cercano a la gente. Eso me impactó mucho hace cantidad de años y veía en ese sacerdote, ese pastor, de esto que estamos hablando hoy en día, 28 años después, que tenemos un papa que se llama Francisco. Entonces, un pastor que trabaja con la cercanía y con la ternura. Es decir, al pastor que no es cercano, entonces le falta algo, dice el papa. Puede que sea un patrón de una finca, pero no un pastor. Otra vez el Papa con sus frasecitas. Puede que sea el pastor de una finca. ¿Qué es una finca? Algo que produce, mueve cantidad de cosas allí, pero es un patrón de una finca, pero no es un pastor, no es un amigo, no es alguien que está con la oveja caminando. Un pastor que le falta ternura es un pastor muy rígido. De acuerdo a la hermenéutica bíblica, el término pastor denomina la relacionalidad. Luego, decir esa palabra pastor en español es hablar también de relacionalidad. Es decir, la palabra pastor tiene que ver con una relación con las demás. Si no hay relación, parece que se queda cortica la palabra pastor. Ya no es pastor. Imagínense ustedes un pastor que no saluda, un pastor que casi no responde, un pastor que nunca tiene tiempo, un pastor que coloca a una persona ahí afuera y díganle que el pastor no está. ¿Cómo así que el pastor no está? Esto es lo que dice el Papa, decir, el pastor tiene como una denominación que se llama relacionalidad. Son sinónimas esas dos palabritas. Entonces, cuando el pastor termina conociendo todo sobre cada oveja porque tiene relacionalidad. Existe un salmo en la Santa Biblia que es el Salmo 23 de la Biblia y habla del buen pastor ese salmo. Y ese salmo dice, Dios es su pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y ven la figura allí, el pueblo judío, y ven ese pastor, y ven a un Dios que camina con su pueblo, que los sacó de la esclavitud de Egipto, que los llevó a Canaán, que los puso allí en la tierra prometida, que les dio maná, que les dio agua, que les dio comida, está pendiente de ellos y estuvo Moisés muy cerca de ellos. Entonces, en la Santa Biblia es importante ver ese título de pastor. Y ese título de pastor en una Biblia tiene esa extensión tan buena que es pensar en aquella persona que tiene dedicación por el bienestar de las demás personas. Habría que ver el capítulo 34 de la profecía de Ezequiel, que propone un juicio contra el mal pastor que se apacienta a sí mismo, pero no tiene tiempo para la oveja, para su comunidad, siempre manda a otras personas y no hace él mismo las cosas. Así lo presenta el capítulo 34 de la profecía de Ezequiel. Capítulo que cita también el Papa Emérito Benedicto XVI en su famoso libro Jesús de Nazaret. El Papa Emérito explica la razón por la cual Jesucristo el buen pastor advierte sobre aquellos pastores que saltan la entrada y prácticamente se benefician de la iglesia y de la misión. Salen beneficiados ellos, pero no las ovejas. Entonces decía el Papa Emérito, el Papa Benedicto, alguien que trepa al recinto para llegar saltando a donde legítimamente no podía llegar. Se puede ver la imagen del arribismo, oigan esa palabra, arribismo, el intento de llegar muy alto. No, a una persona no la ordenan para que llegue alto, la persona no la ordenan para que llegue obispo, a una persona la ordenan es para que sea pastor, para que sea sacerdote, para que sea ministro de Dios, para que acompañe a la gente, para que visite enfermos, para que enseñe la palabra. Eso es lo que está diciendo el Papa Emérito. El arribismo le daña la figura al buen pastor.
El arribismo quiere llegar muy alto, subir muy alto, intento de llegar allí, servirse de la iglesia, pero no servir a la iglesia. Muy buena frase lograda del Papa emérito. Servirse, pero no servir. Dice el Papa, es como la imagen del que busca su exaltación, no el servicio humilde que Jesucristo le encomienda a una persona que sea buen pastor. Que lo ordenaron fue para eso, lo consagraron para que sea pastor, pero el único camino para subir legítimamente hacia el ministerio de pastor, entonces se llama la cruz. Ese camino arregla si un pastor está desubicado, perfectamente puede aprovechar la Santa Biblia, la palabra de Dios, y leer y reflexionar sobre el camino de la cruz, dice el Papa emérito. Toma el camino de la cruz. ¿Y cuál es el camino de la cruz? Pues la humildad, el servicio, la perseverancia, la dedicación, el sacrificio, entender que el pastor está en comunión con las ovejas. Qué bueno que hemos entendido hoy la importancia de un buen pastor. Y un buen pastor es una persona que no lastima las ovejas, no se beneficia de la iglesia. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,